Bueno, señor Roldán, buenas noches. Bienvenido a La Sexta Noche, señor Dragó, igualmente. Bienvenidos los dos a este programa, La Sexta Noche. Señor Roldán, usted recibió sobresueldos, recibió comisiones, sobresueldos incluso de 10 millones de pesetas de la época, 10 millones de pesetas al mes. Y la primera pregunta es evidente, ¿ese dinero de dónde salía? Bueno, eso quedó evidentemente acreditado, no solo en mi juicio, sino el que luego se abordó posteriormente contra otros altos cargos del Ministerio del Interior, y eso provenía de fondos reservados, claro. ¿De fondos reservados? ¿Y quién se lo daba? ¿Quién llegaba allí con los sobres y los repartía? Pues también quedó acreditado, me lo daban mis superiores, que eran quienes disponían de ello. ¿Sus superiores que venían del Ministerio de Interior? Claro, por supuesto. ¿Y todo esto con la connivencia de la Moncloa? Bueno, esto está muy escrito y dicho en los periódicos. Efectivamente, hubo unas reuniones en las que el ministro nos comunicó la decisión y que se nos manifestó que lo conocía el presidente. Vamos, que lo había conocido y el presidente del gobierno. Esto se escribió en aquellos años, vamos, y se O sea, dijo. que Felipe González era conocedor de que se repartían estos sobresueldos. Eso es lo que nos dijo a nosotros el ministro en dos comidas que hubo, una en el Senador de El Salvador y otra en un lugar en Algete que no recuerdo. Pero a usted en fin, no le consta. Hombre, yo no hablé con el presidente del gobierno en esos momentos. Usted tenía un puesto importante, era el director de la Guardia Civil y por lo tanto recibía un sobresueldo importante. ¿Más gente recibía también estos sobresueldos? Sí, por supuesto. ¿Ministros? Bueno, yo de lo que tengo constancia es de que a mí, el secretario del señor Vera, todo esto está acreditado, no es nada nuevo, ni siquiera casi me sorprende que me lo pregunte. Claro, para la gente joven no lo conoce, pero bueno, a mí venía el secretario del señor Vera, traía el dinero para mí y además traía unos sobres para los generales del cuerpo y se repartían como había para el resto de los funcionarios. Más de 200 personas, no en la Guardia Civil, en la policía y en el ministerio percibían sobresueldos. Y usted nunca dijo, no entiendo el porqué, yo ya tengo un salario, me incrementan ustedes el salario, que todo pase por el fisco. Dijo usted, esto es muy raro, ¿por qué me vienen con sobres de dinero metálico? Con toda sinceridad, no. En aquel momento, bueno, pues toma y nada más. Ni yo ni nadie, vamos. No yo. Nadie de los 200 o más de 200 personas que recibían sobresueldos hicieron ninguna manifestación en ese sentido. Sobresueldos y comisiones también. Eso ya es otro tema. Eso es otro tema que es responsabilidad exclusivamente mía. ¿Y de dónde venían esas comisiones? De las constructoras. ¿Constructoras que tenían que hacer qué? Pues obras para la cuarteles de Guardia Civil. Sí. ¿Y usted que se quedaba con una mordida de esas adjudicaciones? Daban una mordida, sí, por no hacer nada, pero la daban. El diario 16 le encontró a usted un patrimonio de 400 millones de pesetas en la época, muchas fincas, se habla de que se fue con 10 millones de euros. ¿Qué ha pasado con ese dinero, señor Roldán? Yo pienso que eso también está suficientemente acreditado, es decir, el dinero fue gestionado por Francisco Paesa Sánchez y en definitiva él es el que se quedó con él, eso es la realidad. Y además aquí hay que apuntar dos cosas que son curiosas, que han pasado muchas veces desapercibidas, pero que hay que hacer notar. Mire, primero su comparecencia en el juzgado de instrucción, en la que le preguntaron y él dijo que sí, que tenía el dinero, pero que era suyo, que a mí ya me lo había dado. Es decir, el dinero que provenía de mis cuentas era suyo, que a mí me lo había dado en efectivo. Bueno, y se marchó, tan fresco. La segunda cuestión es que cuando nosotros planteamos que compareciera en el juicio, las citaciones que cursó en la entonces dirección de la policía suiza, curiosamente eran erróneas, es decir, no ponían Francisco Paesa Sánchez, sino Francisco Sánchez Paesa. Evidentemente la policía suiza difícilmente podía encontrar a este señor, que no existía. En el juicio yo insistí en que se leyese su declaración y como consecuencia de esa lectura vino su disgusto porque él se dedujo testimonio por declaración falsa y fue a un juzgado donde allí se murió el expediente, claro, y nunca más se supo. Pasaron los años, ese expediente, que no tuvo el más mínimo movimiento, prescribió, se archivó y prescribió el delito, y el señor Paesa entonces apareció o reapareció y pidió su pasaporte
Y por ahí anda. Y por otra parte hay que recordar también unas declaraciones que hizo en una entrevista que le hizo Manuel Cerdán para Interview en el año 2005, en el que él dice que a mí me ha dado dinero, etcétera, etcétera, que había tenido muchos gastos y que tenía una parte del dinero él. Pues nadie le ha buscado, nadie le ha perseguido, ni nadie ha hecho lo más mínimo. Usted dice que no tiene dinero, luego vamos a la